Quiero aprovechar que estamos todos aquí para decir algo que debí decir hace mucho tiempo. La voz de Mariana Serrano se alzó sobre el murmullo elegante del auditorio como una copa que se rompe en medio de una misa. Las conversaciones se apagaron una por una. Los padres dejaron de acomodar las cámaras. Los profesores, vestidos con trajes oscuros y sonrisas institucionales, se giraron lentamente hacia la segunda fila. Los compañeros de graduación de Valentina dejaron de bromear entre ellos. Incluso el fotógrafo, que hasta ese momento había ido de un lado a otro capturando abrazos y diplomas, bajó la cámara sin entender si aquello formaba parte del programa. Ricardo Alvarado, sentado junto a su esposa, sintió primero un frío extraño en la nuca. Luego, una presión en el pecho. Después, nada. Nada más que aquella voz. La voz de Mariana. Su esposa. La mujer con la que había compartido 24 años de matrimonio. La madre de su única hija. Mariana estaba de pie. Llevaba un vestido azul marino, impecable, ceñido con elegancia a su figura delgada. Tenía el cabello recogido en un moño bajo y los labios pintados de un rojo sobrio, casi cruel. En una mano sostenía el programa de la ceremonia, en la otra, una copa de champán que alguien le había ofrecido durante el brindis previo. No miraba a su hija. No miraba al escenario. Miraba a Ricardo. Y en esa mirada no había amor, ni pena, ni remordimiento. Había decisión. Una decisión fría, calculada, preparada con la precisión de quien no solo quiere terminar algo, sino asegurarse de que duela. Mariana, susurró Ricardo, apenas moviendo los labios. No es el momento. Ella sonrió. No una sonrisa cálida. No una sonrisa nerviosa. Fue una sonrisa pequeña, seca, de superioridad. Precisamente porque es el momento, respondió ella, elevando un poco más la voz. Porque hoy todos celebran finales y comienzos. Valentina termina una etapa. Y yo también. El auditorio quedó suspendido en un silencio tan denso que se oía el roce de las telas, el zumbido de las luces, el leve temblor de una silla al fondo. Valentina, desde el lateral del escenario, vestida con toga negra y birrete, se quedó inmóvil. Tenía 18 años. Esa noche debía ser suya. Esa noche había imaginado mirar hacia la segunda fila y encontrar a su padre llorando discretamente, como siempre lloraba cuando estaba orgulloso. Había imaginado a su madre aplaudiendo con cierta distancia, quizás sin demasiada emoción, pero al menos presente. Había imaginado el momento en que su nombre resonaría en los altavoces, el diploma en sus manos, la fotografía familiar obligatoria, el abrazo de Ricardo. Pero no aquello. No a su madre de pie frente a todos. No a su padre con el rostro pálido. No ese silencio que olía a vergüenza. Mariana respiró hondo, como si estuviera a punto de pronunciar un discurso empresarial. Ricardo, quiero el divorcio. Un murmullo recorrió el auditorio. Alguien soltó un Dios mío en voz baja. Una mujer se llevó la mano a la boca. El director académico, que estaba junto al atril revisando unas tarjetas, abrió los ojos con una mezcla de alarma y desconcierto, como si acabaran de interrumpir una ceremonia solemne para convertirla en un juicio público. Ricardo no se movió. No porque no quisiera. Porque el cuerpo no le respondía. Sintió que la palabra divorcio no había entrado por sus oídos, sino por sus huesos. Se le clavó en el pecho, bajó por el estómago y se quedó ahí, quemando. Mariana continuó, sin temblar. No voy a seguir fingiendo que somos una familia feliz. No voy a seguir sosteniendo una vida al lado de un hombre que nunca estuvo a mi altura. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Valentina. Ricardo lo escuchó. Y ese pequeño sonido le dolió más que todas las palabras de Mariana.
porque no era solo su humillación. Era la herida de su hija. La noche de su hija. El recuerdo que ella llevaría para siempre. Por favor, dijo Ricardo, levantándose despacio. Hablamos en casa. Te lo suplico, Mariana. No aquí. Ella giró apenas el rostro, lo suficiente para que todos vieran su expresión. ¿En casa?, repitió con una risa breve. Ricardo, tú siempre quieres esconderlo todo en casa. Tu fracaso, tu mediocridad, tu dependencia, tu incapacidad de tomar decisiones. Pero yo ya me cansé de esconderte. Varias personas bajaron la mirada. Otras no pudieron evitar seguir observando. Los seres humanos a veces sienten vergüenza ajena, pero aún así no apartan los ojos del incendio. Ricardo permaneció de pie. Llevaba un traje gris que no era nuevo, pero estaba cuidadosamente planchado. Valentina lo había ayudado a elegirlo 2 noches antes. Le había dicho que se veía elegante. Él le creyó porque quería creerle. Ahora, bajo las luces del auditorio, se sintió ridículo. Pequeño. Expuesto. Como si cada costura antigua de su chaqueta confirmara la versión de Mariana. Papá, susurró Valentina desde el escenario. Pero el micrófono cercano captó su voz. Y todos la escucharon. Ricardo giró hacia ella. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, aunque el mundo se estuviera desmoronando, él hizo lo mismo que había hecho durante 18 años cada vez que su hija lo miraba asustada. Intentó sonreír. Una sonrisa mínima. Rota. Pero sonrisa al fin. Como si quisiera decirle, no te preocupes por mí. Como si quisiera protegerla incluso de su propia destrucción. Mariana, sin embargo, no había terminado. Y para que no haya confusiones, añadió, sacando un sobre blanco de su bolso, los documentos ya están preparados. Mi abogado los revisó. Después de la ceremonia, Ricardo firmará. No quiero escenas. No quiero chantajes emocionales. No quiero que use a Valentina para dar lástima. Un hombre sentado 3 filas atrás tosió incómodo. La hermana de Mariana, Clara, se puso de pie a medias. Mariana, basta, dijo con voz temblorosa. Esto es una crueldad. Mariana ni siquiera la miró. Crueldad es vivir 24 años al lado de alguien que no sabe avanzar. Ricardo cerró los ojos. Por un segundo, todo desapareció, el auditorio, los murmullos, la copa en la mano de Mariana, el sobre blanco, los rostros curiosos, la toga de Valentina. Y en la oscuridad de sus párpados vio otra escena. Una cocina pequeña. Una mesa de madera. Un joven con las manos llenas de harina preparando panqueques torcidos. Una mujer riendo, con el cabello suelto, diciéndole que nunca había conocido a alguien tan tierno. Mariana. Antes de convertirse en Mariana Serrano de Alvarado, directora regional de una firma inmobiliaria, mujer de carácter impecable, sonrisa social y corazón blindado. Antes de mirarlo como se mira un mueble viejo. Antes de decidir destruirlo en la graduación de su hija. Pero para entender cómo llegaron a aquel momento, hay que volver atrás. Mucho antes del auditorio. Mucho antes del divorcio. Mucho antes de que Valentina preparara un discurso que nadie esperaba. Hay que volver al tiempo en que Ricardo todavía creía que el amor consistía en entregar todo sin guardar nada para uno mismo. Ricardo Alvarado no había nacido en una familia rica. Su padre fue carpintero y su madre costurera. Vivían en un barrio sencillo de Córdoba, en una casa de paredes blancas donde siempre olía a madera recién cortada, sopa caliente y ropa planchada. Desde niño, Ricardo aprendió que el esfuerzo no hacía ruido. Su padre no hablaba mucho,
pero trabajaba desde antes del amanecer hasta que el cuerpo le pedía descanso. Su madre cosía vestidos ajenos durante horas, dejando los ojos en puntadas diminutas para que nunca faltara comida en la mesa. Ricardo heredó de ambos una virtud que con los años se convertiría en condena: la paciencia. Era un muchacho tranquilo. No débil. Tranquilo. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba los detalles. Recordaba fechas. Guardaba monedas en frascos de vidrio. Reparaba cosas rotas no porque fueran valiosas, sino porque le dolía ver algo abandonado. En la universidad estudió administración, aunque su verdadera pasión era la música. Tocaba la guitarra en pequeños bares, componía canciones que jamás mostró a nadie y soñaba con abrir un día una academia para niños sin recursos. Creía que la música podía salvar algo dentro de las personas. Conoció a Mariana en una biblioteca. Ella buscaba un libro de economía urbana en un estante demasiado alto. Ricardo se acercó y lo bajó sin decir nada. Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Siempre rescatas mujeres en bibliotecas?, preguntó ella. Ricardo, que en aquel entonces se sonrojaba con facilidad, respondió: solo cuando el libro parece más peligroso que la mujer. Mariana se rió. Y esa risa lo persiguió durante años. Ella era diferente a todas las personas que él conocía. Ambiciosa, brillante, rápida para hablar, segura de sí misma. Venía de una familia de clase media alta que valoraba el prestigio por encima de la ternura. Su padre era abogado, su madre profesora universitaria. Mariana había crecido escuchando que una mujer debía llegar lejos, no depender de nadie, no mostrar grietas. Ricardo admiraba esa fuerza. No se dio cuenta de que, a veces, la fuerza sin ternura se parece demasiado a la crueldad. Durante el noviazgo, Mariana lo miraba como si él fuera un refugio. Le decía que a su lado podía respirar, que él era distinto, que su calma le hacía bien. «Tú eres casa, Ricardo», le dijo una noche, apoyada en su pecho después de una discusión con su padre. «Contigo siento que el mundo no me persigue». Él guardó esa frase como quien guarda una joya. «Tú eres casa». Durante años, repitió esas palabras en silencio cada vez que Mariana lo hería. Porque al principio las heridas eran pequeñas. Un comentario. Una broma. Una corrección delante de otros. Ricardo es muy bueno, pero no le pidan que decida rápido, decía ella en reuniones con amigos. Se queda pensando hasta para elegir un postre. Todos reían. Él también. Porque cuando uno ama, a veces confunde la burla con complicidad. Se casaron jóvenes, cuando Mariana consiguió su primer puesto importante en una inmobiliaria en expansión. Ricardo trabajaba entonces en una empresa de suministros, pero aceptó reducir sus horas para ayudarla. Ella viajaba mucho, tenía reuniones, cursos, cenas con clientes. Él se ocupaba de la casa, de las cuentas, de acompañarla, de preparar informes que ella presentaba como propios porque era más simple así. Tú entiendes mejor los números, pero yo sé venderlos, decía Mariana, besándolo rápido en la mejilla. Somos un equipo. Ricardo creyó en esa palabra. Equipo. Cuando nació Valentina, todo cambió. O quizá, pensaría Ricardo años después, todo se reveló. Mariana volvió al trabajo apenas pudo. No porque estuviera obligada, sino porque la maternidad le resultaba incómoda. Amaba a su hija, o eso decía, pero le molestaba el desorden, el llanto, la dependencia de un bebé que no respetaba agendas. Ricardo, en cambio, descubrió en Valentina una forma de amor que lo dejó sin defensas. La primera vez que la sostuvo en brazos, la niña abrió apenas los ojos y cerró los dedos alrededor de su índice. Ricardo sintió que alguien le entregaba una vida entera y le decía, «Cuídala».
Y eso hizo. La cuidó. Renunció definitivamente a su puesto cuando Mariana recibió un ascenso que duplicaba sus ingresos, pero exigía disponibilidad absoluta. Es lo más lógico, dijo ella una noche, revisando documentos en la mesa. Tú puedes quedarte con la niña. Yo tengo más proyección. No tiene sentido pagar guardería si tú puedes encargarte. Ricardo dudó. No porque no quisiera cuidar a su hija, sino porque sintió que una puerta se cerraba. Su trabajo no era perfecto, pero era suyo. Sus compañeros lo respetaban. Tenía planes de ahorrar para la academia de música. Había empezado a dar clases de guitarra los sábados. Podría buscar medio tiempo, propuso él. Mariana levantó la vista con impaciencia. Ricardo, no romanticemos. Tu salario apenas cubre gastos menores. El mío sostiene la casa. Si queremos crecer, alguien tiene que sacrificarse. Alguien. No dijo los dos. No dijo yo. Dijo alguien. Y Ricardo entendió que ese alguien era él. Esa noche. Después de acostar a Valentina, sacó su guitarra del armario. Tocó una melodía suave para no despertar a nadie. Mariana pasó por el pasillo, se detuvo en la puerta y suspiró. ¿Todavía con eso? Él dejó de tocar. Solo un rato. Mañana tienes que levantarte temprano con la niña. No empieces a vivir en fantasías. No gritó. No hizo falta. Ricardo guardó la guitarra. Y durante mucho tiempo no volvió a tocar. Los años siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa. Ricardo despertaba antes que todos. Preparaba el desayuno. Revisaba que el uniforme de Valentina estuviera limpio. La peinaba con una torpeza tierna cuando era pequeña, aprendiendo con videos y paciencia a hacer trenzas que a veces quedaban desiguales. La llevaba al colegio. Volvía a casa. Limpiaba. Cocinaba. Pagaba servicios. Organizaba documentos de Mariana. Corregía presentaciones. Respondía llamadas cuando ella no podía. Hacía compras. Llevaba el auto al taller. Recordaba cumpleaños de familiares que Mariana olvidaba y compraba regalos que ella entregaba diciendo lo elegí pensando en ti. Él nunca la corrigió. Al principio, porque no le importaba. Después, porque ya no sabía cómo hacerlo. Valentina creció entre dos mundos. El mundo de su madre era brillante y frío, oficinas con vidrios altos, zapatos caros, llamadas urgentes, frases como no tengo tiempo, eso no es prioridad, hay que ser eficientes. El mundo de su padre era cálido y silencioso, meriendas después del colegio, canciones inventadas para espantar miedos, cuentos antes de dormir, manos grandes arreglando juguetes, miradas que preguntaban sin presionar. Cuando Valentina tenía 6 años, una tarde llegó llorando porque una compañera le había dicho que su dibujo era feo. Mariana estaba en casa, preparándose para salir a una cena de negocios. La niña corrió hacia ella primero. Mamá, Clara dijo que mi dibujo era horrible. Mariana ni se agachó. Pues haz uno mejor. No puedes llorar cada vez que alguien te critica. Valentina se quedó paralizada. Ricardo, que venía de la cocina, se acercó y la levantó en brazos. A ver ese dibujo. La niña se lo mostró con las manos temblorosas. Era una casa amarilla, un árbol enorme y 3 figuras tomadas de la mano. Es precioso, dijo él. No digas eso solo porque soy tu hija, sollozó ella. Ricardo la miró muy serio. No lo digo por eso. Lo digo porque aquí hay algo que muchos adultos no saben dibujar. ¿Qué? Un lugar donde alguien quiere volver. Valentina dejó de llorar. Mariana, desde el espejo del recibidor,
soltó una risa breve. Por eso la niña se vuelve tan sensible. Le celebras cualquier cosa. Ricardo no respondió. Solo abrazó más fuerte a su hija. A los 12 años, Valentina empezó a notar cosas que antes solo sentía. Notó que su madre nunca decía gracias cuando su padre le servía café. Notó que Ricardo bajaba el volumen de su voz cuando Mariana entraba en la habitación. Notó que en las reuniones familiares todos preguntaban por los logros de Mariana, mientras Ricardo se quedaba al fondo recogiendo platos. Notó que su madre hablaba de él como si fuera parte del mobiliario. Ricardo se encarga de esas cosas domésticas, decía Mariana. Tiene paciencia para lo pequeño. Lo pequeño. Valentina odiaba esa frase. Porque para ella, lo pequeño había sido todo. El vaso de agua en la mesita cuando tenía fiebre. El disfraz cosido a mano para la obra escolar. El paraguas esperándola bajo la lluvia. La nota en la lonchera antes de un examen, respira. Tú puedes. Las noches en que su padre se quedaba despierto repasando con ella matemáticas, aunque él estuviera agotado. Lo pequeño era la vida. Pero Mariana no lo veía. O no quería verlo. Con el tiempo, el éxito de Mariana creció. Se convirtió en directora regional de una firma inmobiliaria, empezó a moverse en círculos de empresarios, abogados y políticos locales. Cambió su forma de vestir, su forma de hablar, incluso su forma de mirar la casa. La casa que Ricardo había sostenido durante años comenzó a parecerle insuficiente. Necesitamos remodelar, decía. Este salón se ve anticuado. Ricardo pintaba paredes, cambiaba lámparas, reparaba muebles. No entiendes, respondía ella. No hablo de parches. Hablo de estilo. Cuando compraron una vivienda más grande en una zona residencial, Mariana insistió en que la escritura quedara a su nombre. Por temas fiscales, explicó. Es más conveniente. Además, el crédito lo aprueban por mis ingresos. Ricardo firmó donde ella le indicó. No leyó demasiado. Confiaba en ella. Esa confianza, años más tarde, lo perseguiría como una sombra. También las cuentas fueron cambiando. Mariana administraba las principales. Ricardo tenía una tarjeta secundaria para gastos del hogar. Si compraba algo fuera de lo previsto, ella lo revisaba. ¿35 euros en una librería? Preguntó una noche, mirando el extracto bancario. Fue un libro para Valentina. Lo necesitaba para literatura. El colegio manda material. No empieces con gastos innecesarios. Mariana, es un libro. Exacto. Un libro que no consultaste. Valentina, que escuchaba desde el pasillo, sintió por primera vez una vergüenza que no era propia. Vergüenza de ver a su padre justificar un libro. Esa noche entró en su habitación y encontró a Ricardo doblando ropa. Papá. Él levantó la mirada. Sí, princesa. Ella ya tenía 14 años, pero él a veces seguía llamándola así. Antes le daba risa. Esa noche le dio ganas de llorar. ¿Por qué mamá te habla así? Ricardo se quedó quieto con una camisa entre las manos. Tu madre tiene mucho estrés. Eso no responde mi pregunta. Él sonrió con tristeza. A veces las personas cargan cosas que no saben dejar en la puerta. Pero siempre las deja sobre ti. Ricardo bajó la vista. Durante unos segundos, Valentina pensó que él diría algo verdadero. Algo que rompiera el hechizo de esa casa. Algo como sí, hija, duele. Pero Ricardo respiró hondo y volvió a doblar la camisa. No te preocupes por nosotros. Concéntrate en tus estudios. Valentina no insistió. Pero desde esa noche comenzó a mirar con más atención. Y mirar,
cuando uno ama, puede ser una forma de sufrir. Porque vio demasiado. Vio a Mariana recibir llamadas y salir al jardín para contestarlas. Vio mensajes que desaparecían de la pantalla cuando Ricardo entraba. Vio cenas de trabajo cada vez más frecuentes. Vio a su madre llegar con un perfume distinto y una energía que jamás tenía en casa. Vio a su padre esperarla despierto hasta tarde, fingiendo leer, aunque pasara media hora en la misma página. Vio cómo él calentaba la cena una y otra vez. Vio cómo Mariana entraba, dejaba el bolso sobre una silla y decía: «No tengo hambre». Y Ricardo respondía: «Está bien. Lo guardo para mañana». Sin reproche. Sin pregunta. Sin defensa. A los 16 años, Valentina encontró por accidente la guitarra de su padre en el trastero. Estaba dentro de una funda polvorienta, apoyada detrás de cajas de adornos navideños. La sacó con cuidado. Tenía una cuerda rota. ¿Era tuya?, preguntó cuando Ricardo la descubrió observándola. Él se quedó en la puerta como si acabara de ver un fantasma. Sí. Nunca me dijiste que tocabas. Fue hace mucho. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Ricardo tardó en responder. A veces uno deja cosas para atender otras más importantes. Valentina acarició la madera. ¿Y quién decidió que esto no era importante? Ricardo abrió la boca, pero no dijo nada. Porque la respuesta estaba en la casa. En cada silencio. En cada renuncia. En cada después. Valentina llevó la guitarra a su habitación y la limpió. Compró cuerdas nuevas con dinero que había ahorrado de regalos de cumpleaños. 2 días después, se la dejó a su padre sobre la mesa del comedor con una nota. Algunas cosas no deberían quedarse mudas para siempre. Ricardo leyó la nota cuando todos dormían. Se sentó solo en la cocina, sostuvo la guitarra como quien sostiene a un viejo amigo herido, y tocó un acorde torpe. El sonido fue imperfecto, pero vivo. Y por primera vez en muchos años. Ricardo lloró no por dolor, sino por recordar que alguna parte de él aún existía. No sabía que Valentina, desde el pasillo oscuro, lo estaba escuchando. Tampoco sabía que ese sonido sería una de las piezas del discurso que cambiaría sus vidas. Mientras tanto, Mariana seguía alejándose. Pero no de golpe. La destrucción rara vez entra rompiendo puertas. A veces entra con horarios nuevos, contraseñas cambiadas, sonrisas frente al teléfono, desprecios más refinados y una frase repetida hasta volverse costumbre. Ricardo, no exageres. Cuando él preguntaba por una llamada extraña. No exageres. Cuando él notaba que ella había retirado una suma importante de la cuenta conjunta. No exageres. Cuando él sugería pasar un fin de semana juntos antes de la graduación de Valentina. No exageres. No somos adolescentes. Cuando él decía que Valentina estaba nerviosa y necesitaba sentirlos unidos. No uses a la niña para manipularme. La niña. Mariana seguía llamándola así cuando le convenía disminuirla. Pero Valentina ya no era una niña. Y Mariana estaba a punto de descubrirlo. 3 semanas antes de la graduación, Ricardo recibió una llamada del colegio. La coordinadora académica quería hablar con él sobre el discurso de Valentina. Al parecer, su hija había sido elegida para representar a la promoción por tener el mejor promedio y por su participación en proyectos sociales. Ricardo sintió un orgullo tan grande que tuvo que sentarse. ¿Valentina dará el discurso principal?, preguntó, como si necesitara escuchar la frase 2 veces para creerla. Así es, señor Alvarado, respondió la coordinadora. Ella pidió que se lo confirmáramos a usted primero. ¿A usted? Ricardo cerró los ojos. Gracias,
dijo con la voz quebrada. Muchas gracias. Esa tarde preparó la comida favorita de Valentina, pasta con salsa casera y queso rallado. Puso la mesa con cuidado. Incluso sacó unas servilletas de tela que Mariana reservaba para invitados importantes. Cuando Valentina llegó, él intentó fingir normalidad. ¿Qué tal el colegio? Ella dejó la mochila en una silla y lo miró con sospecha. Papá, tienes cara de secreto. Ricardo se rió. Me llamaron. Valentina bajó la mirada, avergonzada. Te lo iba a contar. ¿Cuándo? ¿Después de dar el discurso? No sabía si quería hacerlo. ¿Por qué? La joven se sentó. Durante unos segundos jugueteó con el borde de una servilleta. Porque no quiero dar un discurso falso. Ricardo frunció el ceño. ¿Falso? Todos esperan que diga lo típico. Que gracias al colegio, gracias a los profesores, gracias a nuestras familias por apoyarnos, hizo una pausa. Pero yo no puedo decir familias como si todas las familias fueran iguales. Ricardo sintió que algo se movía dentro de él. Valen. No voy a hacer un escándalo, papá. No pensé eso. Pero tampoco quiero mentir. Él la observó. Ya no era la niña de trenzas desiguales. Era una mujer joven, con la mirada firme, con una sensibilidad que no se había roto a pesar de crecer en una casa llena de grietas. Di lo que tu corazón pueda sostener, dijo él finalmente. No lo que tu rabia quiera disparar. Valentina sonrió con tristeza. Siempre tratando de que nadie salga herido. No. Tratando de que tú no cargues heridas que no te corresponden. Ella se levantó y lo abrazó. Ricardo cerró los ojos. El abrazo de su hija era una de las pocas certezas que le quedaban. No sabía que, mientras ellos se abrazaban en la cocina, Mariana estaba en el jardín hablando por teléfono con un hombre llamado Esteban Robles. No sabía que Esteban era abogado. No sabía que Mariana llevaba meses preparando el divorcio. No sabía que ella planeaba usar la graduación como escenario. Y sobre todo, no sabía que Mariana cometía el error más grande de su vida al creer que Valentina no veía, no entendía y no recordaba. Porque Valentina recordaba todo. Recordaba el libro de 35 euros. Recordaba la guitarra muda. Recordaba las cenas frías. Recordaba a su padre cosiendo a mano el dobladillo de su vestido de presentación cuando Mariana dijo que no tenía tiempo para tonterías escolares. Recordaba las noches en que Ricardo la esperaba bajo la lluvia con un paraguas roto. Recordaba las veces que él se quitó importancia para que Mariana brillara. Recordaba. Incluso, una conversación que su madre creyó privada. Había ocurrido una semana antes. Valentina regresó antes de lo previsto de una reunión con sus compañeros. Al entrar en casa, escuchó voces en el despacho de Mariana. La puerta estaba entreabierta. Lo haré en la graduación, decía Mariana. Será perfecto. Estarán sus familiares, los profesores, todos. Ricardo no se atreverá a discutir delante de tanta gente. Valentina se detuvo. El corazón empezó a golpearle las costillas. La voz masculina al otro lado del altavoz respondió algo que ella no alcanzó a entender. Mariana continuó. Necesito que se sienta acorralado. Si lo hago en privado, llorará, suplicará, intentará usar a Valentina. Pero en público firmará para no dar más lástima. Silencio. Luego una risa baja de Mariana. No, Esteban. No me preocupa mi hija. Valentina es sentimental, como él, pero se le pasará. Al final entenderá que yo soy la fuerte de esta familia. Valentina sintió náuseas. Quiso entrar. Quiso gritar. Quiso decirle que no tenía derecho.
pero no lo hizo. Se quedó ahí, inmóvil, comprendiendo que su madre no solo iba a dejar a su padre. Iba a destruirlo delante de ella. Esa noche, Valentina no durmió. Sacó el borrador de su discurso y lo miró durante horas. El primer párrafo decía: Buenas noches a todos. Hoy celebramos no solo el final de una etapa académica, sino el amor y el apoyo de quienes nos acompañaron hasta aquí. Valentina tomó un bolígrafo. Tachó amor y apoyo. Luego se quedó mirando la hoja. Sus manos temblaban. No quería vengarse. No quería convertirse en su madre. Pero tampoco podía permitir que el hombre que le había dado todo fuera reducido a una vergüenza pública sin que nadie supiera la verdad. Entonces empezó a escribir. Lento. Con lágrimas. Con memoria. Con amor. Y cada palabra que escribió aquella noche se convirtió en una pequeña lámpara encendida contra años de oscuridad. La mañana de la graduación, Ricardo despertó antes que todos. Planchó su camisa gris clara. Lustró unos zapatos que tenían más años de los que quería admitir. Preparó café. Cortó fruta. Dejó sobre la mesa una pequeña caja envuelta en papel azul. Era el regalo de Valentina. No era caro. No podía permitirse algo caro. Dentro había un colgante de plata con forma de nota musical. Lo había comprado en una tienda pequeña del centro después de comparar precios durante semanas. En la parte de atrás mandó grabar una frase. Que tu voz nunca pida permiso. Cuando Valentina abrió la caja, no dijo nada. Solo cubrió su boca con una mano. Papá. No es mucho, se apresuró él. Pero pensé que... Ella lo abrazó tan fuerte que casi le quitó el aire. Es perfecto. Mariana entró en la cocina en ese momento. Vestía ya el traje azul marino que usaría más tarde. Miró la escena y luego el colgante. Muy emotivo, dijo, sirviéndose café. Espero que no se ponga a llorar en el escenario. Las ceremonias ya son suficientemente largas. Valentina soltó a su padre despacio. No voy a llorar por eso. Mariana la miró. Algo en el tono de su hija la incomodó. ¿Qué significa eso? Nada, mamá. Ricardo intervino con suavidad. Hoy es un día importante. Intentemos estar tranquilos. Mariana dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Ricardo, por favor. No empieces a dirigir la atmósfera emocional de la casa. Es agotador. Él bajó la mirada. Valentina no. Por primera vez, Mariana notó que su hija la sostenía con los ojos. No con insolencia. No con rabia. Con algo peor para una mujer acostumbrada a dominar. Con claridad. Voy a terminar de arreglarme, dijo Valentina. Salió de la cocina con el colgante apretado en la mano. Ricardo la siguió con la mirada. Mariana observó a su esposo durante unos segundos. Después de la ceremonia tenemos que hablar. Él asintió. Está bien. No pongas esa cara. ¿Qué cara? Esa. Como si fueras una víctima antes de que pase nada. Ricardo respiró hondo. Había algo en el aire. Algo que no sabía nombrar. Como la calma antes de una tormenta que ya decidió dónde caer. Solo quiero que esta noche sea bonita para Valentina, dijo. Mariana tomó su bolso. Entonces no la arruines. Y salió de la cocina. Ricardo se quedó solo. Miró la mesa. Las tazas, las migas de pan, el papel azul arrugado del regalo. Luego miró hacia el pasillo por donde había desaparecido su hija. No sabía por qué, pero sintió ganas de pedirle perdón. Perdón por no haber sido más fuerte.
Perdón por haber normalizado silencios. Perdón por enseñarle, sin querer, que amar era aguantar. Pero esa noche, en el auditorio, cuando Mariana se levantó con el sobre blanco en la mano y pronunció la palabra divorcio delante de todos, Ricardo entendió que ya no había manera de proteger a Valentina de la verdad. La verdad había subido al escenario antes que ella. Y ahora todo dependía de lo que su hija decidiera hacer con el micrófono. En el auditorio, de vuelta al presente, Mariana extendió el sobre hacia Ricardo. «Tómalo», ordenó. «No hagamos esto más difícil». Ricardo miró el sobre. Luego miró a Valentina. Ella seguía de pie junto al escenario. Tenía el rostro pálido, pero los ojos encendidos. Sus dedos tocaban el colgante de plata sobre su pecho. El director se acercó al micrófono, nervioso. «Señoras y señores, quizás sería conveniente hacer una breve pausa». «No», dijo Valentina. Su voz sonó clara. Todos se giraron hacia ella. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Mariana frunció el ceño. «Valentina, no te metas». La joven dio un paso hacia el atril. «Es mi graduación, mamá». El silencio volvió a caer, pero ahora era distinto. Ya no era solo incomodidad. Era expectativa. Valentina subió al centro del escenario. El borde de la toga se movió con sus pasos. Se detuvo frente al micrófono y observó el auditorio lleno. Luego miró a su padre. Ricardo negó apenas con la cabeza, como si quisiera decirle que no tenía que hacerlo. Que no cargara con él. Que no se manchara las manos con el dolor de los adultos. Pero Valentina ya había decidido. Ajustó el micrófono. Respiró hondo. Y dijo: «Buenas noches». Mi discurso iba a empezar agradeciendo a nuestras familias por acompañarnos hasta aquí. Pero hace unos minutos, mi madre decidió convertir esta ceremonia en otra cosa. Así que creo que ya no puedo leer el discurso que todos esperaban. Mariana dio un paso hacia el pasillo. «Valentina, baja de ahí ahora mismo». La joven no bajó. No apartó la mirada. «No, mamá. Esta vez no». Ricardo sintió que las piernas le fallaban. Alguien le ofreció asiento, pero él no se movió. Valentina colocó unas hojas sobre el atril. Sus manos temblaban ligeramente, aunque su voz permanecía firme. «Durante años», continuó, «escuché que una familia se sostiene con éxito, dinero, reputación y fuerza. Pero yo aprendí otra cosa. Aprendí que una familia se sostiene con la persona que se levanta primero y se duerme última. Con quien prepara comida aunque nadie diga gracias. Con quien recuerda fechas, arregla uniformes, espera bajo la lluvia, lee borradores, guarda lágrimas para no preocupar a los demás». El rostro de Mariana perdió color. Ricardo cerró los ojos. Y Valentina, con el colgante brillando bajo las luces del auditorio, pronunció la frase que empezó a cambiarlo todo. «Esta noche no voy a hablar de la madre que quiso humillar a mi padre. Voy a hablar del hombre que me enseñó a tener dignidad incluso cuando a él intentaron quitársela. Esta noche no voy a hablar de la madre que quiso humillar a mi padre. Voy a hablar del hombre que me enseñó a tener dignidad incluso cuando a él intentaron quitársela». Las palabras de Valentina quedaron suspendidas en el auditorio como una campana después del golpe. Nadie aplaudió. Nadie respiró con normalidad. Ricardo sintió que algo le subía desde el pecho hasta la garganta, una emoción tan intensa que tuvo que apoyar una mano en el respaldo de la silla para no perder el equilibrio. Durante años había imaginado que su hija no debía saber, no debía cargar, no debía mirar de frente el dolor que él escondía detrás de sonrisas cansadas. Pero ella había visto. Lo había visto todo. Mariana permaneció de pie en el pasillo, rígida,
con el sobre blanco aún en la mano. Su rostro ya no tenía la seguridad de unos minutos antes. La mujer que había entrado al auditorio convencida de dominar la escena empezaba a comprender que el escenario ya no le pertenecía. Valentina, dijo con voz baja, pero lo bastante firme para que las primeras filas la escucharan. Te estás dejando llevar por la emoción. Baja ahora mismo. Valentina no se movió. La joven apoyó ambas manos en el atril. Las hojas de su discurso temblaban, pero sus ojos no. Durante años, continuó, creí que el silencio de mi padre era debilidad. Creí que cuando alguien no responde, es porque no tiene nada que decir. Me equivoqué. A veces alguien calla porque sabe que, si habla, destruye lo poco que queda de paz en una casa. Ricardo cerró los ojos. Mariana soltó una risa corta, nerviosa. Esto es ridículo. Pero nadie la acompañó. Nadie sonrió. Ni siquiera sus propias amigas, sentadas 2 filas detrás, se atrevieron a mirarla directamente. Valentina bajó la vista hacia las hojas y respiró hondo. Mi padre fue quien me enseñó a leer cuando yo confundía las letras y lloraba de frustración. Fue quien me peinaba antes del colegio, aunque las trenzas le quedaran torcidas. Fue quien cosió mi disfraz de árbol para una obra escolar a las 2 de la mañana, porque mi madre dijo que tenía una reunión más importante. Un murmullo recorrió la sala. Mariana apretó la mandíbula. Fue quien se sentó conmigo cada noche antes de los exámenes. Quien me preparaba té cuando tenía ansiedad. Quien me dejaba notas en la mochila. Quien vendió su guitarra para pagarme un curso de verano cuando yo tenía 13 años. Ricardo abrió los ojos de golpe. Eso Valentina no lo sabía. O al menos, él había creído que no lo sabía. La joven lo miró desde el escenario, con una ternura que le atravesó el alma. Sí, papá. Lo sé. Encontré el recibo. Y también sé que después compraste otra guitarra vieja, rota, porque no pudiste vivir sin música, aunque nunca volviste a tocar frente a nadie. Ricardo se cubrió la boca con una mano. Toda su vida había intentado no llorar en público. Esa noche no pudo evitarlo. Las lágrimas le cayeron en silencio, sin vergüenza, sin defensa. Valentina continuó. También sé que durante años mi padre ayudó a preparar informes, revisar contratos y corregir presentaciones que otras personas firmaban como si fueran propias. Sé que muchas de las ideas que hicieron crecer la carrera de mi madre salieron de noches en que él se quedaba despierto mientras ella dormía. Mariana dio un paso hacia el escenario. Basta. El director del colegio, un hombre de cabello blanco llamado don Emilio, se interpuso con cautela. Señora Serrano, por favor. La señorita Alvarado tiene derecho a terminar su discurso. Esto no es un discurso, exclamó Mariana. Esto es una falta de respeto. Valentina la miró. No, mamá. Falta de respeto fue elegir mi graduación para anunciar un divorcio. Falta de respeto fue traer documentos para acorralar a papá delante de todos. Falta de respeto fue creer que mi noche podía ser usada como arma. El auditorio pareció estremecerse. Mariana se quedó inmóvil. Su hermana Clara, sentada al otro lado, bajó la cabeza con lágrimas en los ojos. Ricardo no sabía qué hacer. Una parte de él quería subir al escenario, abrazar a su hija y sacarla de allí. Otra parte, una que había estado dormida durante demasiado tiempo, comprendía que Valentina no estaba hablando solo por él. Estaba hablando por sí misma. Por la niña que había crecido viendo a su padre desaparecer poco a poco. Valentina volvió a mirar al público. Hace una semana escuché una conversación. Mi madre hablaba con su abogado. Decía que lo haría hoy porque mi padre no se atrevería a defenderse delante de tanta gente.
Dijo que necesitaba que se sintiera acorralado para que firmara rápido. Mariana palideció. Eso es mentira. Valentina tragó saliva. Ojalá lo fuera. Sacó su teléfono del bolsillo interior de la toga. Ricardo sintió un golpe de alarma. Valentina, susurró. Ella no reprodujo nada todavía. Solo sostuvo el teléfono entre sus manos. No quería usar esto. No quería que esta noche terminara así. Pero mamá decidió empezar esta humillación delante de todos. Yo solo voy a terminarla con la verdad. Mariana caminó hacia el escenario con furia. Dame ese teléfono. Don Emilio volvió a ponerse delante. Señora, le pido que mantenga la calma. Es mi hija. Y también es una estudiante graduada en esta ceremonia, respondió el director, con una firmeza inesperada. Permítale hablar. Valentina tocó la pantalla. La voz de Mariana llenó el auditorio a través del micrófono, porque Valentina había acercado el teléfono al sistema de sonido. Lo haré en la graduación. Será perfecto. Estarán sus familiares, los profesores, todos. Ricardo no se atreverá a discutir delante de tanta gente. El aire desapareció de la sala. Luego se escuchó la voz de Esteban Robles, el abogado. ¿Y si tu hija reacciona mal? La risa de Mariana sonó distinta al salir de un altavoz. Más fría. Más desnuda. No me preocupa mi hija. Valentina es sentimental, como él, pero se le pasará. Al final entenderá que yo soy la fuerte de esta familia. Valentina detuvo la grabación. El silencio posterior fue más brutal que cualquier grito. Mariana miró alrededor. Por primera vez, no vio admiración. No vio respeto. No vio temor. Vio juicio. Vio decepción. Vio la imagen de sí misma reflejada en los ojos de los demás, y esa imagen no se parecía a la que había construido durante años. Eso está sacado de contexto, dijo, pero su voz ya no tenía fuerza. Valentina negó lentamente. No, mamá. Por fin está puesto en contexto. Ricardo bajó la cabeza. No sentía alegría. No sentía victoria. Sentía una tristeza inmensa, como si la verdad hubiera llegado demasiado tarde y demasiado desnuda. Mariana giró hacia él. ¿Vas a permitir esto? Le preguntó con rabia. ¿Vas a dejar que nuestra hija me humille? Ricardo levantó la vista. Y algo en su mirada cambió. No fue una explosión. No fue un gesto teatral. Fue apenas una calma nueva, una frontera que aparecía donde antes solo había entrega. No, Mariana, dijo con voz baja. Tú hiciste eso sola. Ella parpadeó. Quizá porque esperaba súplicas. Quizá porque durante 24 años había aprendido que Ricardo suavizaba todo, recogía los pedazos, pedía perdón incluso cuando era él quien sangraba. Pero ese hombre ya no estaba exactamente allí. Valentina respiró hondo y retomó el discurso. Hoy nos graduamos. Todos los que estamos aquí dejamos una etapa atrás. Algunos dejamos aulas, horarios, exámenes. Otros dejamos miedos. Yo hoy dejo el miedo a decir lo que vi. Dejo el miedo a incomodar. Dejo el miedo a parecer ingrata por amar a mi padre en voz alta. La primera lágrima cayó por su mejilla. No la limpió. Mamá, durante años pensé que ser fuerte era parecer invencible. Te veía entrar en una habitación y todos se callaban. Pensé que eso era poder. Pero después miraba a papá levantarse cada mañana aunque estuviera roto, preparar desayuno aunque nadie se lo agradeciera, sonreírme aunque quisiera llorar, y entendí algo. El poder que necesita aplastar a otros es solo miedo disfrazado. Alguien en el auditorio comenzó a aplaudir.
Fue una profesora. Luego otra persona. Luego una madre. El aplauso creció despacio, inseguro al principio, después inevitable. Valentina levantó una mano. Por favor, déjenme terminar. El auditorio volvió a callar. La joven miró a su padre. Papá, esta noche no voy a pedirte que seas fuerte. Porque ya lo fuiste demasiado tiempo. Te voy a pedir algo más difícil. Te voy a pedir que seas libre. Ricardo sintió que esas palabras lo atravesaban. Libre. La palabra parecía extraña. Casi extranjera. Mariana, en cambio, se volvió hacia él con desesperación contenida. Ricardo, no seas absurdo. Esto se salió de control, pero podemos hablarlo. Él la miró. Durante años, esa frase habría bastado. Podemos hablarlo. Él habría aceptado, habría bajado la cabeza. Habría dejado para después el dolor, la pregunta, la dignidad. Pero ya no. No, dijo. Mariana se quedó quieta. ¿Qué? Ricardo se levantó por completo. Su voz no fue alta, pero el auditorio estaba tan atento que todos lo oyeron. No voy a firmar nada esta noche. No voy a aceptar un acuerdo preparado para humillarme. No voy a discutir delante de nuestra hija. Y no voy a permitir que use su graduación para cerrar un negocio emocional. Mariana lo miró como si no lo reconociera. No tienes idea de lo que estás diciendo. Sí la tengo, respondió él. Por primera vez en mucho tiempo, la tengo. Ella bajó la voz, venenosa. No tienes dinero, Ricardo. No tienes casa a tu nombre. No tienes carrera. Todo lo que tienes pasó por mí. Ricardo tragó saliva. El golpe dolió. Pero no lo derribó. Entonces será momento de averiguar qué queda de mí cuando deje de vivir bajo tu sombra. Valentina rompió en llanto sobre el escenario. El auditorio volvió a aplaudir, esta vez con una fuerza que hizo temblar las paredes. Mariana retrocedió. No podía soportarlo. No podía soportar que Ricardo recibiera compasión, respeto, ternura. Para ella, aquellas cosas siempre habían sido signos de debilidad. Pero esa noche entendió, demasiado tarde, que también podían convertirse en una forma de justicia. La ceremonia quedó interrumpida durante casi 10 minutos. Don Emilio pidió una pausa, los estudiantes bajaron del escenario, algunos padres se acercaron a Valentina, otros a Ricardo. Nadie sabía exactamente qué decir, porque no hay frase educada para cubrir una herida abierta delante de 200 personas. Ricardo subió finalmente al escenario. Valentina caminó hacia él. No hizo falta que hablaran. Se abrazaron. Ella se aferró a su chaqueta gris como cuando era niña y tenía pesadillas. Él le besó la frente, temblando. Perdóname, susurró Ricardo. No, papá. Perdóname por no haberte protegido de esto. Valentina se separó apenas para mirarlo. Me protegiste toda la vida. Hoy me tocaba protegerte un poco a mí. Ricardo cerró los ojos. Nunca debiste cargar con eso. No lo cargué sola, dijo ella, tocando el colgante. Me enseñaste a tener voz. Desde abajo del escenario, Mariana observaba la escena con una expresión difícil de leer. Había furia, sí. Pero también algo que se parecía al miedo. No miedo a perder a Ricardo. Tal vez nunca temió eso. Miedo a perder el control de la historia. Porque durante años había contado una versión, ella era la mujer exitosa, él el hombre dependiente, ella el motor, él la carga, ella la fuerte, él el débil. Aquella noche, frente a todos, su versión se había resquebrajado. Y lo peor para ella era que no la había destruido Ricardo.
La había destruido su propia hija. Cuando la ceremonia se reanudó, Valentina recibió su diploma en medio de una ovación que ya no era solo académica. Ricardo aplaudió de pie, con el rostro mojado y una sonrisa que parecía doler y sanar al mismo tiempo. Mariana no aplaudió. Permaneció sentada, rígida, mirando al frente. Al finalizar, las familias comenzaron a salir hacia el jardín del colegio, donde había mesas con flores blancas, luces colgantes y copas de sidra. Lo que debía ser una celebración elegante se convirtió en una especie de velorio social para la reputación de Mariana. Algunas personas se acercaron a Ricardo. No sabía, dijo un antiguo vecino, avergonzado. Usted crió a una hija admirable, comentó una profesora. Tiene un lugar donde quedarse si lo necesita, le susurró Clara, la hermana de Mariana, tomándole la mano. Ricardo agradecía con humildad, sin saber cómo recibir tanto apoyo. Estaba acostumbrado a dar, no a recibir. La bondad ajena le quedaba grande, como un abrigo prestado. Mariana se acercó cuando Valentina hablaba con unas compañeras. Su rostro había recuperado parte de la dureza, pero sus ojos estaban tensos. «¿Nos vamos?», dijo. Ricardo la miró con calma. Valentina se quedará con sus compañeros. Es su noche. No me refería a ella. Me refería a nosotros. Tenemos que hablar. Hablaremos mañana. Con abogados. Mariana soltó una risa seca. ¿Abogados? ¿Ahora vas a jugar a ser firme? Ricardo no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, donde Valentina sonreía entre lágrimas mientras una amiga la abrazaba. Luego volvió los ojos a Mariana. No estoy jugando. Ricardo, piensa bien lo que haces. Yo puedo hacer esto fácil o muy difícil. Lo sé. Entonces no me provoques. Él sostuvo su mirada. Durante años confundí paz con obediencia. Ya no. Mariana abrió la boca, pero no encontró una frase que sonara como antes. Porque antes Ricardo siempre completaba el silencio con disculpas. Ahora el silencio le pertenecía a él. Y era un silencio distinto. No era sumisión. Era límite. Esa noche, Ricardo no volvió a casa con Mariana. Clara insistió en llevarlo a su apartamento. Valentina quiso acompañarlo, pero él le pidió que se quedara a celebrar al menos una hora con sus amigos. Ella dudó, con culpa. Papá, no quiero dejarte solo. No estoy solo, respondió él, acariciándole el rostro. Y tú no vas a permitir que esta noche te sea robada por completo. Ve. Celebra. Llora si necesitas. Ríe si puedes. Pero ve. Valentina lo abrazó otra vez. Te llamo en cuanto salga. Aquí estaré. Ricardo subió al coche de Clara con una pequeña bolsa en la mano. No llevaba maleta. No llevaba documentos. No llevaba más que su teléfono, su cartera y el colgante emocional de una noche que lo había partido en dos. Durante el trayecto, Clara condujo en silencio. Al llegar a un semáforo, lo miró. Perdóname. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque todos vimos algo. Tal vez no todo, pero sí algo. Y nadie se metió. Ricardo miró por la ventana. La ciudad pasaba como una película borrosa. A veces uno no sabe cómo pedir ayuda cuando ni siquiera se permite admitir que la necesita. Clara apretó el volante. Mi hermana se volvió alguien muy difícil. Ricardo sonrió con tristeza. Quizás siempre tuvo esa parte. Yo solo amé demasiado la otra. Al día siguiente comenzó la verdadera batalla. Mariana intentó retomar el control desde temprano. Le envió a Ricardo 13 mensajes antes de las 9 de la mañana.
Tenemos que ser adultos. No dejes que Valentina te manipule. Lo de anoche fue un malentendido. Si haces esto difícil, saldrás perdiendo. Ricardo leyó cada mensaje sentado en la pequeña cocina de Clara. Tenía una taza de café entre las manos y una sensación extraña en el cuerpo, mezcla de miedo y alivio. No respondió. A las 10, Clara lo llevó al despacho de una abogada de familia llamada Isabel Montoya. Era una mujer de unos 50 años, voz serena y mirada precisa. Escuchó el relato sin interrumpir demasiado. Tomó notas. Revisó algunos datos. Preguntó por bienes, cuentas, aportes, años de matrimonio, documentos firmados, trabajo no remunerado en el hogar y colaboración en la carrera profesional de Mariana. Ricardo respondía con vergüenza. Como si cada respuesta confirmara su ingenuidad. Isabel notó esa vergüenza y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Señor Alvarado, míreme. Él levantó los ojos. Usted no está aquí porque haya sido tonto. Está aquí porque confió en su esposa. Eso no es un delito. Y tampoco significa que no tenga derechos. Ricardo tragó saliva. Todo está a su nombre. Eso veremos. Ella siempre dijo que legalmente. Lo que una persona dice en una cocina no siempre coincide con lo que un juez reconoce en un tribunal. Por primera vez en muchas horas, Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de moverse. Isabel continuó. 24 años de matrimonio, dedicación al hogar, crianza principal de una hija, apoyo directo e indirecto a la actividad profesional de su esposa, posible enriquecimiento patrimonial durante la unión. No firme nada. Nada. ¿Me entiende? Ricardo asintió. Nada. Y guarde todo. Mensajes, audios, correos, documentos. Incluso esa grabación de su hija puede ser útil para mostrar presión y mala fe. Aunque habrá que manejarla con cuidado. Ricardo bajó la mirada. No quiero destruirla. Isabel lo observó con atención. Protegerse no es destruir a nadie. Esa frase se quedó con él. Protegerse no es destruir. Durante años había sentido que defenderse era hacer daño. Que poner límites era ser egoísta. Que exigir respeto era provocar guerra. Tal vez se había equivocado. Las semanas siguientes fueron difíciles. Mariana pasó por varias etapas. Primero la amenaza. Luego la indignación. Después el victimismo. Llamó a familiares diciendo que Ricardo y Valentina la habían expuesto cruelmente. Dijo que su hija estaba confundida, que Ricardo la había manipulado, que la grabación había sido ilegal, que todo era una campaña para arruinarla. Pero la verdad tenía una ventaja, ya había sido escuchada. Demasiadas personas habían estado en el auditorio. Demasiados habían visto su gesto, su frialdad. Y aunque algunos prefirieron no involucrarse, la reputación impecable de Mariana comenzó a agrietarse en silencio. Invitaciones que antes llegaban dejaron de llegar. Socios que la saludaban con entusiasmo empezaron a responder con distancia. Una organización educativa donde ella asesoraba proyectos familiares le pidió posponer su participación. Mariana odiaba a Ricardo por eso. No porque él la atacara, sino porque dejó de cubrirla. En casa, la situación se volvió insostenible. Ricardo volvió solo una vez, acompañado por Clara y por instrucciones de Isabel, para recoger ropa, documentos personales y su vieja guitarra. Mariana lo esperaba en el salón. Mírate, dijo con desprecio. 48 horas fuera y ya necesitas que te escolten. Ricardo no respondió. Subió las escaleras. Ella lo siguió. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dar lástima? ¿Que todos crean que eres una víctima?
Él abrió el armario y sacó algunas camisas. No puedo controlar lo que crean los demás. Claro que puedes. Puedes decir la verdad. Ricardo se detuvo. ¿Cuál verdad? Mariana cruzó los brazos. Que nuestro matrimonio estaba muerto. Que tú no eras feliz. Que yo tampoco. Que lo de la graduación fue un error de forma, no de fondo. Ricardo la miró con una calma que la irritó. El divorcio no fue la crueldad, Mariana. La crueldad fue querer usar mi vergüenza como firma. Ella se quedó callada. Él guardó la guitarra en su funda. Al verla, Mariana soltó una risa amarga. ¿También te llevarás tus sueños de adolescente? Ricardo acarició la funda. No. Me llevo una parte de mí que dejé demasiado tiempo aquí. Mariana apretó los labios. Valentina se arrepentirá de lo que hizo. Por primera vez, Ricardo endureció la voz. No la uses. Es mi hija. Entonces compórtate como su madre. La frase cayó entre ellos como una puerta cerrándose. Mariana no respondió. Quizá porque no esperaba firmeza. Quizá porque, por primera vez, Ricardo no parecía pedir permiso para existir. El proceso legal avanzó lentamente, como avanzan esas cosas cuando hay dinero, orgullo y heridas en juego. Isabel solicitó medidas para proteger derechos patrimoniales, revisión de bienes adquiridos durante el matrimonio y compensación por dedicación al hogar y apoyo a la carrera de Mariana. También apareció algo que Mariana no esperaba, documentos antiguos, correos y borradores de proyectos donde Ricardo figuraba como colaborador, aunque nunca formalmente reconocido. Valentina entregó copias. Durante años había guardado más de lo que su padre imaginaba, mensajes en los que Mariana le pedía a Ricardo revisar propuestas, hojas con anotaciones de él, archivos enviados desde su correo personal de madrugada, incluso grabaciones pequeñas de audio donde Mariana lo apuraba. Ricardo, necesito que termines ese análisis antes de las 7. Yo tengo la presentación con los inversionistas. Y luego, en público, ella decía. Mi equipo desarrolló la estrategia. La verdad no apareció como un rayo. Apareció como lluvia. Gota a gota. Documento a documento. Mensaje a mensaje. Hasta que Mariana ya no pudo sostener del todo la narrativa de que Ricardo nunca había aportado nada. Lo había aportado todo. Solo que en silencio. Meses después. En una audiencia de conciliación, Mariana llegó con un traje blanco impecable y su abogado Esteban Robles a su lado. Ricardo llegó con Isabel. Llevaba un traje sencillo, pero esta vez no parecía esconderse dentro de él. Había cortado su cabello, había recuperado algo de color en el rostro y caminaba con una serenidad nueva. Valentina no asistió. Ricardo le pidió que no lo hiciera. Esta parte me toca a mí, le dijo. La reunión fue tensa. Esteban intentó presentar a Mariana como una mujer agotada por años de carga emocional. Isabel respondió con documentos. Esteban habló de bienes registrados. Isabel habló de régimen matrimonial, contribución no remunerada, enriquecimiento común y mala fe en las negociaciones. Mariana insinuó que Ricardo buscaba aprovecharse de su éxito. Isabel puso sobre la mesa correos de 17 años atrás con análisis financieros hechos por Ricardo que habían originado uno de los primeros grandes ascensos de Mariana. El silencio de Mariana fue revelador. Finalmente, tras semanas de presión, aceptó un acuerdo muy distinto al sobre blanco que había llevado a la graduación. La casa sería vendida y el valor dividido conforme a lo establecido. Ricardo recibiría una compensación económica significativa por los años de dedicación al hogar y apoyo no reconocido. Se protegería un fondo para los estudios universitarios de Valentina. Mariana conservaría parte de sus bienes profesionales,
pero no podría borrar a Ricardo de la historia patrimonial del matrimonio como había pretendido. Cuando firmaron, Ricardo sostuvo la pluma durante unos segundos. Recordó la graduación. El sobre blanco. La voz de Mariana diciendo, no hagamos esto más difícil. Recordó su propio miedo. Luego firmó. No como quien se rinde. Como quien se libera. Mariana firmó después. Su rostro estaba pálido. Al salir del despacho, lo alcanzó en el pasillo. ¿Estás satisfecho? Ricardo se detuvo. No. Ella pareció sorprendida. Entonces, ¿qué quieres? Él la miró sin odio. Eso fue lo que más la desarmó. Quería que no termináramos así. Quería que alguna vez entendieras que yo no era tu enemigo. Quería que Valentina recordara su graduación con alegría. Quería muchas cosas que ya no existen. Mariana bajó la mirada por primera vez. Yo también fui infeliz, Ricardo. Lo sé. Tú no entiendes lo que era sentir que cargaba con todo. Él respiró despacio. Quizá no. Pero tú tampoco entendiste lo que era cargar con todo lo invisible. Mariana no respondió. Por un instante, pareció que algo humano atravesaba su rostro. Una grieta. Un cansancio. Tal vez arrepentimiento. Tal vez solo derrota. Valentina no me contesta, dijo al fin, con voz más baja. Ricardo sintió una punzada. Dale tiempo. Me odia. No creo que te odie. Creo que te vio. Aquella frase fue más dura que un insulto. Mariana apartó la mirada. ¿Y tú? Ricardo entendió la pregunta. ¿Me odias? Durante mucho tiempo habría respondido lo que ella necesitara escuchar. Esa vez respondió la verdad. No. Pero ya no puedo vivir intentando salvar la imagen que tienes de ti misma. Y se fue. La nueva vida de Ricardo no fue perfecta. Las historias suelen mentir cuando hacen creer que la dignidad recuperada convierte todo en felicidad inmediata. No fue así. Hubo noches de soledad. Hubo mañanas en las que despertaba sin saber dónde estaba. Hubo momentos en que extendía la mano buscando una rutina antigua y encontraba solo silencio. Hubo miedo al dinero, al futuro, a empezar de nuevo con más de 50 años. Pero también hubo cosas pequeñas. Y esta vez nadie las llamó pequeñas con desprecio. Hubo una taza de café tomada sin escuchar críticas. Hubo una ventana abierta en un apartamento modesto, con luz entrando sobre una mesa donde reposaba su guitarra. Hubo clases de música para niños del barrio, primero 2 alumnos, luego 5, luego 12. Ricardo empezó en una sala prestada por un centro cultural. Enseñaba acordes básicos, pero también paciencia. Cuando un niño se equivocaba, él decía, otra vez. Sin miedo. La música también aprende a caminar. Valentina comenzó la universidad y lo visitaba todos los viernes. A veces comían empanadas en platos desparejados. A veces ella estudiaba en silencio mientras él preparaba clases. A veces hablaban de Mariana. No con odio, sino con cuidado, como quien toca una cicatriz que todavía duele. ¿Crees que debería verla? Preguntó Valentina una tarde. Ricardo dejó la guitarra sobre las rodillas. No tienes que decidir desde la culpa. No quiero ser cruel. Poner distancia no es crueldad. Valentina sonrió apenas. Eso suena a algo que te dijo Isabel. Y tenía razón. Ambos rieron. Era una risa nueva. Suave. Sin miedo a ser interrumpida. Con el tiempo, Valentina aceptó tomar café con Mariana. Fue un encuentro breve, difícil. Mariana intentó disculparse,
aunque al principio sus disculpas parecían explicaciones disfrazadas. Yo estaba bajo mucha presión, dijo. Valentina la miró con tristeza. Mamá, todos estamos bajo presión alguna vez. No todos usamos la presión para humillar a alguien. Mariana lloró. Valentina nunca la había visto llorar así. Sin elegancia. Sin control. Sin público. No sé cómo arreglarlo, admitió Mariana. Valentina respiró hondo. Quizá no se arregla. Quizá se empieza por no negarlo. No hubo abrazo final. No hubo reconciliación milagrosa. Pero hubo una frase verdadera. Y a veces una frase verdadera es más valiosa que 100 escenas falsas de familia perfecta. Un año después de la graduación, el colegio invitó a Valentina a hablar ante la nueva promoción. Ella aceptó con una condición, que su padre pudiera tocar una pieza breve antes del discurso. Don Emilio aceptó encantado. Ricardo se resistió. No, Valen. Yo no soy músico de escenario. Eres músico de vida. Eso no existe. Entonces lo inventamos. La noche del evento, Ricardo subió al mismo escenario donde un año antes su mundo se había roto. Llevaba una camisa blanca, chaqueta oscura y su guitarra restaurada. Las luces eran similares. El auditorio también. Pero él no era el mismo. Antes de empezar, miró la segunda fila. Valentina estaba allí, sonriendo. A su lado había un asiento vacío. Mariana no asistió. Había sido invitada, pero decidió no ir. Envió un mensaje a Valentina. Esta vez es de tu padre. No quiero ocupar un lugar que no me corresponde. Valentina leyó el mensaje y no respondió de inmediato. Pero no lo borró. Ricardo tocó una melodía sencilla. Al principio sus dedos temblaron. Luego encontraron el camino. La música llenó el auditorio con una ternura antigua, una tristeza luminosa, algo que no pedía aplauso sino escucha. Cuando terminó, hubo silencio. Después, una ovación. Ricardo bajó la cabeza, conmovido. Valentina subió al escenario y lo abrazó frente a todos. Hace un año, dijo ella luego, frente al micrófono, en este mismo lugar, aprendí que la verdad puede doler, pero también puede abrir una puerta. Hoy no vengo a contar una herida. Vengo a contar lo que pasa después. Miró a su padre. Después del miedo, puede haber voz. Después de la humillación, puede haber dignidad. Después de perder una casa, uno puede construir un hogar. Y después de años de silencio, una persona puede volver a hacer música. Ricardo sonrió. Esta vez no intentó esconder las lágrimas. Valentina continuó. Nos enseñan a buscar éxito, dinero, reconocimiento. Todo eso puede importar. Pero no olviden mirar quién les prepara café cuando están cansados. Quien espera bajo la lluvia. Quien celebra sus logros sin pedir crédito. Quien sostiene el mundo en silencio. Porque a veces las personas más importantes de nuestra vida no hacen ruido. Y precisamente por eso corremos el riesgo de no escucharlas. El auditorio permaneció atento. Mi padre me enseñó que la dignidad no siempre entra gritando. A veces entra despacio, con una maleta pequeña, una guitarra vieja y el valor de decir, no firmaré mi propia desaparición. Ricardo bajó la mirada, emocionado. Y mi madre, añadió Valentina. Con voz más suave, me enseñó otra cosa. Me enseñó que una persona puede confundirse tanto con su orgullo que termina perdiendo lo que más debía cuidar. No digo esto para condenarla. Lo digo porque también aprendí que la justicia no siempre significa destruir a quien nos hirió. A veces significa dejar de permitirle que siga hiriendo. Esa fue la frase que Ricardo recordaría durante años.
No porque fuera perfecta, sino porque era libre. Al terminar la ceremonia, padre e hija caminaron juntos por el jardín del colegio. Las luces colgantes brillaban sobre los árboles. El aire olía a flores húmedas y café recién servido. ¿Estás bien?, preguntó Valentina. Ricardo pensó antes de responder. Antes habría dicho que sí automáticamente. Ahora se permitía la verdad. Estoy aprendiendo. Ella sonrió. Eso es mejor que estar bien. Él rió suavemente. ¿Desde cuándo eres tan sabia? Desde que tuve un buen maestro. Ricardo miró al cielo oscuro. Durante mucho tiempo creyó que había perdido su vida. Que sus años de entrega habían sido desperdiciados. Que su silencio lo había convertido en menos. Pero aquella noche comprendió algo distinto. Nada de lo que había dado con amor estaba perdido. Valentina era la prueba. No su diploma. No sus notas. No su discurso. Ella. Su forma de mirar el mundo. Su valentía sin crueldad. Su ternura sin sumisión. Su capacidad de decir la verdad sin convertirse en verdugo. Esa era su obra. No una empresa. No una casa. No una cuenta bancaria. Una hija que sabía distinguir entre fuerza y abuso, entre amor y obediencia, entre silencio y dignidad. Semanas después, Ricardo abrió oficialmente su pequeña academia de música. La llamó la Casa de las Voces. Valentina diseñó el cartel. Clara ayudó con los trámites. Isabel, la abogada, envió flores el primer día con una tarjeta que decía: protegerse también puede sonar hermoso. Ricardo colocó la tarjeta junto a la entrada. El primer alumno fue un niño tímido que apenas se atrevía a hablar. Se sentó frente a Ricardo con una guitarra demasiado grande para sus brazos. No sé si voy a poder, murmuró. Ricardo sonrió. Nadie sabe al principio. ¿Y si me equivoco? Ricardo pensó en la graduación, en el sobre blanco, en Mariana, en Valentina, en la primera nota temblorosa que tocó después de años. Luego respondió. Entonces empezamos otra vez. Aquí nadie desaparece por equivocarse. El niño sonrió. Y la clase comenzó. Al caer la tarde, cuando todos se fueron, Ricardo cerró la puerta de la academia y se quedó solo en medio del pequeño salón. Las sillas estaban desordenadas. Había partituras sobre una mesa, lápices en el suelo, una taza de café olvidada junto a la ventana. Antes, ese tipo de desorden lo habría puesto nervioso, porque Mariana habría encontrado en él un motivo para reprochar. Ahora le pareció vida. Sacó su guitarra, se sentó y tocó la misma melodía que había tocado en el colegio. Esta vez no lloró. No porque ya no doliera, sino porque el dolor había encontrado un lugar donde descansar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Valentina. ¿Cenamos el viernes? Yo llevo postre. Tú no cocines demasiado. Ricardo sonrió. Respondió. Trato hecho. Pero el café lo hago yo. Dejó el teléfono sobre la mesa. Miró la academia. Miró sus manos. Manos que habían limpiado, cocinado, firmado, sostenido, renunciado, reparado. Manos que Mariana había tratado como inútiles. Manos que ahora volvían a hacer música. Ricardo entendió entonces que la dignidad no siempre regresa como una victoria ruidosa. A veces vuelve en forma de llave propia. De una habitación tranquila. De una hija que te mira con orgullo. De una canción que por fin te atreves a tocar hasta el final. Y aunque nunca olvidaría la noche en que su esposa anunció el divorcio en la graduación de su hija, tampoco la recordaría solo como la noche de su humillación.
La recordaría como la noche en que Valentina tomó el micrófono. La noche en que la verdad dejó de esconderse. La noche en que un hombre silencioso descubrió que todavía tenía voz. Porque Mariana quiso convertir aquella ceremonia en el final de Ricardo. Pero el discurso de su hija lo cambió todo. Y lo que debía ser una caída pública se convirtió, lentamente, dolorosamente, dignamente, en el primer aplauso de su nueva vida.